Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la clase de psicopatología. El día de hoy vamos a ver la clase número 11 titulada Psicopatología de la psicomotricidad, el cuarto acápite del examen mental. Los contenidos que vamos a desarrollar el día de hoy son los siguientes. Vamos a conocer el término de psicomotricidad en psicopatología, definir aquellos aspectos fisiopatológicos que se involucran en las alteraciones de la psicomotricidad, determinar las características de las alteraciones de la psicomotricidad y dar a conocer algunas patologías en las cuales se presentan alteraciones a nivel, por supuesto, de la psicomotricidad. El primer término que nosotros debemos entender es el término de actividad. La esfera de la actividad comprende todas las manifestaciones de la actividad psíquica de una persona. Esto incluye los actos, el lenguaje que puede ser oral, escrito o mímico, la voluntad y la conducta. Todas esas manifestaciones de actividad son posibles o son directamente proporcionales al pensamiento. Por eso es que ocupamos el término de psicomotricidad, porque vamos a hablar de acciones que tienen o van a estar relacionadas con el vivenciar psicológico de la persona en ese momento. Entonces tenemos tres tipos de acciones o de actos. Primero tenemos el acto instintivo. Este acto es perfecto sin necesidad de aprendizaje previo y es el resultado de una disposición hereditaria filogenéticamente específica y común a la especie. Un ejemplo de un acto instintivo sería, por ejemplo, el reflejo de succión de los bebés. Ya sabemos que con solo que la madre ponga el pezón en la mejilla del niño, el niño hace un reflejo de succión y de búsqueda, que nosotros también podemos desencadenar si tocamos con nuestro dedo la mejilla del bebé. Este va y lo chupa y succiona. También tenemos los actos habituales, que son el resultado de un largo aprendizaje por repetición de los mismos movimientos que permite alcanzar un alto grado de perfección, y estos actos pertenecen al individuo. Un ejemplo de esto sería todos los deportes. Por ejemplo, si ustedes juegan tenis, si ustedes juegan fútbol, todos esos actos son el resultado de un aprendizaje de generar técnica y alcanzar algún grado de perfección. También aquí entrarían, por ejemplo, los instrumentos musicales, todos los movimientos que se tienen que hacer, o inclusive los instrumentos que son de vientos, tienen que ver con actos que se perfeccionan por un proceso de aprendizaje y repetición. Luego tenemos los actos voluntarios, que estos están condicionados y dirigidos por la voluntad y bajo estricta vigilancia de la conciencia en todo momento de su ejecución. Generalmente son movimientos ya conocidos o pueden ser también movimientos creados en el momento. Un ejemplo de un acto voluntario sería que nosotros vayamos al armario y queramos bajar una caja. Tenemos toda la intención, la atención y la voluntad de generar ese acto que es voluntario. Entonces, los movimientos ya son conocidos o son creados en el momento. Por ejemplo, en la forma en que vamos a mover y agarrar una caja, de alguna manera es un movimiento ya conocido, pero ¿qué tal si esa caja está en una posición o en una circunstancia que no la podemos ver del todo? Entonces nosotros creamos el movimiento, por así decirlo, pero dependen de la voluntad completa del individuo. Entonces, ¿qué estructuras intervienen en la psicomotricidad? O sea, en todos estos actos que pudieran ser voluntarios, que pudieran ser habituales o que pudieran ser reflejos. En primer lugar, tenemos a los lóbulos frontales y el sistema límbico. Aquí es, o sea, la corteza frontal y en el sistema límbico donde se genera el deseo de realizar un movimiento. Luego tenemos el área premotora, que si se recuerdan está previo a la cisura de Rolando, que esto genera la estrategia para realizar el objetivo motor, que es la corteza premotora. Luego esto se integra, bajan los tractos hasta los ganglios basales. ¿Se recuerdan de los ganglios basales? El núcleo caudado, el núcleo lentiforme, la amígdala, a donde aquí se planifica la motricidad, se hace el ajuste y la iniciación de los programas motores.
Luego esto regresa otra vez a la corteza motora primaria y al tracto motor descendente que controla todos los procesos que dirigen el movimiento. Este tracto, por supuesto, se continúa con células espinales, se recuerdan del tracto piramidal y se encargan del proceso de ejecución del movimiento. Vean, generalmente a nivel de las extremidades o a nivel también de la expresión. Entonces, teniendo en cuenta ya sabemos qué son los actos, ya sabemos cuáles son las estructuras cerebrales y del sistema nervioso central involucradas en la realización de los actos, tenemos que hablar entonces de los movimientos, que es lo que propiamente nosotros vamos a evaluar. Los movimientos pueden ser de 4 tipos. El primero de ellos pueden ser los movimientos espontáneos, que se originan por un impulso voluntario. Por ejemplo, extender el brazo para levantar un objeto, cambiar de posición, levantarse y deambular para ir a un lugar determinado. Luego están los movimientos reactivos, son los que se originan como una reacción a una causa externa. Son de alguna manera movimientos espontáneos, pero que son automatizados por el uso y no necesitan de una decisión volitiva previa. Por ejemplo, atender la puerta cuando suena el timbre, abrir un sobre, atender el teléfono, son movimientos que se generan por una causa externa, pero que también ya que son espontáneos y automáticos y vienen, como les decía en algún momento, de la repetición. El tercer tipo de movimientos son los movimientos reflejos. Estos son de naturaleza innata frente a los estímulos del mundo. Por ejemplo, la huida ante el dolor, si ustedes se queman, la amenaza, el peligro, el acercarse frente a otros estímulos también de placer. Y por último, el cuarto, que son los movimientos expresivos. Estos son los originados por motivos anímicos, o sea, de la vida afectiva. Tienen su máxima expresión en la musculatura del rostro. La parte volitiva, o sea, de la voluntad, solo puede ser para excitarlos, o sea, exagerarlos o inhibirlos. Y tanto los movimientos reactivos como las expresiones están aumentados o disminuidos en los trastornos de la psicomotricidad. Entonces, cuando hablamos de la motricidad o de la psicomotricidad, podemos hablar de 3 componentes básicos. Si ustedes lo han notado, han ido saliendo poco a poco en lo que vaya de lo que hemos explicado de la motricidad. El primer componente es el componente anatomofisiológico. Esto significa que se requiere de la integridad de todos los niveles de control y el uso de estos para la ejecución de un movimiento, y bajo este componente se realizan los movimientos planificados o no. Hablamos de las estructuras cerebrales y del sistema nervioso central que están involucradas en la psicomotricidad. Si se fijan ustedes, aquí lo menciona, cuando cualquiera de esos niveles de control o de ejecución están alterados, pueden aparecer alteraciones del movimiento. Por ejemplo, pueden ser secundarias a la enfermedad o podrían ser también secundarias al uso del medicamento. Luego tenemos el componente volitivo, o sea, el componente de la voluntad, y esto se refiere al movimiento realizado voluntariamente de forma consciente con una planificación previa. Y por último tenemos el componente simbólico expresivo, que se refiere a la realización de gestos, manierismos, que pueden ser de forma voluntaria y que tienen un significado para la persona que observa el movimiento. Nuevamente, muy parecido a la clase anterior de la psicopatología del afecto, los trastornos del movimiento o los trastornos de la psicomotricidad los podemos clasificar en 2 tipos: cuantitativos, o sea, por la intensidad, ya sea aumento o disminución de su expresión, o como trastornos cualitativos, o sea, por las variaciones características de los movimientos. Cuando hablamos de trastornos cuantitativos, por supuesto, los vamos a subclasificar en trastornos hiperkinéticos, o sea, caracterizados por el aumento de la motricidad, y por trastornos hipokinéticos, que se caracterizan por la disminución de la motricidad. Dentro de los trastornos hiperkinéticos tenemos a la inquietud motora, la crisis psicomotora, la agitación psicomotora, excitación motora, la acaticia y la agitación catatónica. Mientras que dentro de los hipokinéticos tenemos la inhibición motora, los trastornos acinéticos que se caracterizan por la anulación del movimiento, que estos son de 2, el estupor catatónico y la flexibilidad seria. Posteriormente tenemos a los trastornos cualitativos, que en su mayoría no tienen un componente voluntario y son más del orden neurológico, pero que tienen una gran importancia para el componente cognitivo emocional.
Pueden ser las conductas eco, como las ecopraxias o las ecomimias, o sea, conductas de repetición, los temblores, negativismo, la obediencia automática, manierismos, disquinesia tardía, corea, estereotipias, la mioclonía, la distonía, los tics y la atetosis. También tenemos esta otra clasificación que es separar en trastornos de la psicomotricidad y trastornos de la psicomotilidad. No es una clasificación que la usemos mucho en el día a día, pero también hay que tenerla en cuenta. Cuando nos referimos a psicopatología de la psicomotricidad, hablamos de fenómenos, síntomas o manifestaciones que más bien están desligadas de la expresividad y son menos atribuibles al mundo vivencial, es decir, con una base mucho más neurológica. En cambio, cuando hablamos de psicopatología de la psicomotilidad, hablamos hoy sí de trastornos más directamente relacionados con la expresividad y con los movimientos intencionales. Si ustedes se fijan, casi podríamos decir que la psicopatología de la psicomotricidad está más relacionada con las alteraciones cualitativas, que generalmente son alteraciones neurológicas, y la psicopatología de la psicomotilidad pareciera que está más relacionada a las alteraciones cuantitativas, que están más relacionadas con la expresividad de las alteraciones psicopatológicas. Vale. Entonces veamos las diferentes alteraciones que tiene la psicomotilidad, o sea, aquellas que tienen importancia psicopatológica. Las alteraciones de la psicomotilidad pueden ser la excitación psicomotriz. En esta hay un aumento en la frecuencia y en la intensidad de todos los movimientos. O sea, nosotros vemos un paciente que cual sea que haga pues sus movimientos, estos están muy aumentados y son mucho más frecuentes. Por ejemplo, si se está, por ejemplo, tocando las manos, van a ser bastante repetitivos, bastante intensos, si están moviendo un pie. Luego tenemos la inquietud psicomotriz. Aquí hay toda una gama de hiperactividad psíquica y motora, donde las acciones no están ordenadas ni dirigidas hacia la consecución de un fin determinado, sino más bien están orientadas al hecho de que el paciente no esté quieto, sino que se esté en constante movimiento. Pero este es un grado menor de la excitación psicomotriz. Luego tenemos la agitación psicomotriz, que este es el aumento incontenible de la motilidad y que se acompaña de una sensación de tensión interna. Es una forma mayor que la inquietud psicomotriz, casi que muy parecida a la excitación, solo que con la diferencia que hay una sensación de tensión interna que es también percibida por el paciente. Tenemos el negativismo. En esta alteración de la psicomotricidad, el paciente realiza lo opuesto a lo que se le indica y puede ser de dos tipos, tanto pasivo como activo. Por ejemplo, nosotros le pedimos a un paciente que tome una taza por una situación de evaluación y este paciente no lo hace. Esto es negativismo, pero esto puede ser de dos tipos, pasivo o activo. Puede ser que un paciente activamente se niegue a realizar un acto que nosotros le pidamos o que simplemente de manera pasiva el paciente no hace lo que se le ordena porque no comprende. Está el estupor catatónico. En este no se realiza el menor movimiento ni desplazamiento y está acompañado de la ausencia de reactividad ante estímulos externos. En este caso del estupor catatónico, o lo que también llamamos catatonía, hay escalas clínicas para poder evaluarlas. De hecho, es un diagnóstico también propiamente dicho y está íntimamente relacionado con este concepto que es la flexibilidad seria, que es el mantenimiento de una postura que nosotros le imponemos al paciente externamente durante un largo tiempo, a veces hasta que no se le indique que cese. Ven esta imagen, ven cómo la paciente tiene tanto una mano puesta en una posición, digámoslo así, específica y una pierna. A esto se refiere la flexibilidad seria y la catatonía. Ustedes ven, esta paciente tiene en primer lugar un estupor catatónico, o sea, lo que significa que tiene total ausencia de movimiento y total contacto con el mundo exterior. Vean la mirada fija, ven cómo no se mueve. Ahora, dentro de ese estupor catatónico, nosotros vemos el siguiente alteración, que es la flexibilidad seria.
vemos a este paciente con estupor catatónico y entonces nosotros le imponemos una postura. En este caso vemos a la paciente que tiene la mano y una pierna levantada, y al imponerle esa postura, o sea, pasivamente mover al paciente, el paciente se queda en esa posición durante largo tiempo, inclusive hasta que nosotros no lo volvamos ya sea a corregir otra vez externamente o le pidamos directamente que corrija la postura. Hay registros de pacientes que pueden pasar horas en esas posiciones, pero por supuesto con verlo unos minutos basta para que nosotros entendamos y hagamos la descripción psicopatológica. Bien, vamos a ver este video acerca de la flexibilidad seria en la catatonía. Como dice ahí, algunos pacientes catatónicos permiten que sus extremidades se moldeen por el examinador a voluntad. Vemos aquí cómo pues, el psiquiatra o el examinador está poniendo al paciente en diferentes posiciones bien arbitrarias, tal cual lo dice la definición. De manera externa se le impone la posición al paciente. Si se fijan, el paciente es completamente pasivo a cómo el examinador, digamos, lo pone en una u otra posición. Si se fijan, la mayor parte del tiempo queda en esa postura. A veces la pierde un poquito, pero de manera general se queda donde el examinador pues lo está moviendo de un lado a otro. Vean, normalmente pues este tipo de alteraciones la vemos solamente en pacientes psicóticos y generalmente solo en las esquizofrenias, pero también pudiera ser que las veamos en trastorno esquizoafectivo, en episodios psicóticos agudos, tal cual lo dice ahí. Esta postura impuesta a veces pues la puede mantener 1, 5 o hasta 30 minutos, ¿verdad? Si no se le cambia de posición. También, contrario a esto, tenemos la obediencia automática, en la cual el enfermo colabora exageradamente en todo lo que se le pide y realiza los actos automáticamente. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, pidiéndole al paciente conductas arbitrarias y el paciente las obedece de manera automática. Por ejemplo, estamos en la evaluación y decimos inmediatamente: siéntese, párese, arrodíllese, levántese, vuélvase a sentar. El paciente no pone ninguna objeción, simplemente colabora con todo lo que se le pide. Luego mencionábamos que tenemos algunas alteraciones por eco, o sea, por repetición, que esta es la ecopraxia y la ecolalia. Esta es la repetición por imitación de los movimientos de una persona. La acción no es voluntaria y tiene un carácter semiautónomo o incontrolable. En esto háganse la idea que es como que ustedes fueran el espejo del paciente, están frente a ellos y si por ejemplo ustedes hacen el acto de escribir, el paciente hace también como que va a escribir. O si por ejemplo lo vemos, uno levanta una mano, levanta la otra, el paciente está copiando por imitación los movimientos del examinador o de otra persona que está dentro de la habitación. Luego tenemos los movimientos estereotipados. En este el comportamiento motor es repetitivo, aparentemente impulsivo y no funcional y se repite de cuando en cuando un movimiento sin sentido. Aquí podrían caber varias cosas. Pónganle un ejemplo hasta algo tan sencillo como que el paciente repitiera el movimiento de saludar. Digamos, nosotros entramos, el paciente saluda y luego posteriormente a lo largo de la entrevista, cada cierto tiempo, está otra vez extendiendo la mano y saludando. Pero podría ser realmente cualquier movimiento, pero para que tengan una idea. Luego están los manierismos, que es la gesticulación exagerada, grotesca y extravagante, pero que tiene una finalidad. Generalmente esto está bastante relacionado con los trastornos de la personalidad, pero también podríamos verlos en el caso del trastorno bipolar, donde el paciente exagera de una manera grotesca sus expresiones faciales, sus movimientos, pero tienen la finalidad de eso, de llamar la atención. Es propio, por ejemplo, del trastorno histriónico de la personalidad y trastorno limítrofe de la personalidad.
Bien, ahora veremos el ejemplo de una ecopraxia o ecolalia. A la derecha vemos al paciente, que el que está con camisa cuadriculada, y a la izquierda tenemos al examinador. Vemos cómo el paciente, pues, notablemente tiene de hecho más de una alteración del afecto, perdón, de la psicomotilidad, pero justamente como lo describe la definición, el paciente está copiando los movimientos del examinador. Por ejemplo, este sería el caso de los manierismos. Vemos, eh, y un ejemplo que no sería necesariamente psicopatológico, pero sí que tendría que ver con la personalidad. ¿Cuántas veces hemos visto este tipo de personas en el gimnasio, verdad? Que levantan peso y ¡ay! Hacen ruido, cambian el rostro y se ponen rojos. Entonces, esa es una exageración. Inclusive la exageración puede partir del hecho que están exagerando la cantidad de peso que pueden resistir. O sea, en otras palabras, toman bastante peso para poder verse como exagerados y ver que están haciendo un gran esfuerzo. Entonces, eso es a lo que nos referiremos con manierismo. No necesariamente, y ahí sí tengo que hacer esa aclaración, que los manierismos tengan que ver solamente con la feminidad o la masculinidad de una persona, sino que con toda actitud grotesca o exagerada que pueda tener ante una expresión de la psicomotricidad o de la psicomotilidad. Entonces, este ejemplo pues nos viene bastante bien. Vea, eso es de hecho un manierismo. Bueno, aquí ya entramos con lo que serían los trastornos de la psicomotricidad. Todo lo anterior eran trastornos de la psicomotilidad. Como les decía, psicomotilidad está muy relacionada a la psicopatología del paciente y si se fijan tiene más que ver con los trastornos cuantitativos. Ahora, los trastornos de la psicomotricidad tienen que ver más con los cualitativos, porque estos tienen que ver más con alteraciones neurológicas y no con alteraciones psicopatológicas. El primero de ellos vamos a describir la corea. Estos son movimientos velosos, irregulares, que son semi-intencionales, desordenados, que afectan cualquier parte del cuerpo, que pueden tener una velocidad intermedia entre la atetosis, que son movimientos lentos, y la mioclonía, que son movimientos rápidos. Si se recuerdan creo que tal vez lo vieron en neuroanatomía y si no en medicina interna, las coreas como la corea de Huntington, el baile de San Vito, donde parecía, y le llamaron por eso, porque pues parecían un movimiento muy parecido al baile. Muy relacionado, la tetosis, estos son movimientos lentos, retorcidos, y miren esto, reptantes y sinuosos de las extremidades. El paciente aquí la característica es que se va a mover más lento, que va a tomar como posturas extrañas, retorcidas, como reptantes, o sea, como que se estuviera poco a poco moviendo como una serpiente, digamos, sinuoso, puede mover así las extremidades, el tronco también, y van a ser movimientos bastante lentos. Aquí vemos el ejemplo de una atetosis. Vemos este paciente, por eso se refiere reptante, lento, usa las extremidades, se fijan cómo las tuerce, digamos, como si fuera bastante reptiliano, como una serpiente, ¿no? Mencionábamos las mioclonías, estas son las breves contracciones musculares que pueden ser rítmicas o arrítmicas y tienen suficiente intensidad como para mover una extremidad. Tenemos la ataxia, que es la pérdida parcial o completa de la coordinación del movimiento muscular voluntario, y el parkinsonismo, que son alteraciones motoras caracterizadas por bradicinesia, temblor de reposo, rigidez muscular e inestabilidad postural. Luego vamos con la distonía, son alteraciones del tono muscular con contracción incontrolable de la cara y el cuello junto con espasmos y distorsiones de la cabeza. Luego tenemos las convulsiones, que son movimientos producidos por contracciones violentas e incontrolables de uno o varios paquetes musculares que se acompañan de pérdida de la conciencia, relajación del esfínteres, taquicardia, midriasis y en ocasiones con estertores por contractura
de la glotis. Bien, aquí les voy a poner un ejemplo de distonía. Como les decía, explicarles sin que ustedes lo puedan observar es bastante difícil. Aquí vemos este paciente, las distonías son causadas generalmente por alteraciones o más bien por efecto secundario medicamentoso. Miren cómo tiene una hiperextensión del cuello este paciente, cómo también podemos ver que hay asimetría en la expresión facial. Miren cómo pareciera que jala un poco hacia un lado. Vean que también esto puede incluir cualquiera de los grupos musculares de los miembros superiores. Vean la dificultad que tiene este paciente para coger el lapicero, para escribir. Si se fijan, no todo el tiempo este paciente está teniendo como el mismo nivel de alteración. Tiene mucho que ver con el efecto secundario del medicamento, ¿verdad? Entonces, en este caso, hacerles hincapié que este es generalmente un efecto secundario de medicamentos, por lo cual también la solución es retirar el medicamento y por supuesto esto detiene este tipo de alteraciones motoras. Generalmente se vuelve al estado normal del paciente, ¿verdad? Eh, en algunos casos es difícil porque no se puede suspender el medicamento, pero sí se pueden utilizar anticolinérgicos para poder tratar al paciente. Bueno, luego tenemos los tics, que estos son movimientos que son musculares, son movimientos anormales, involuntarios, son movimientos locales, o sea, incluyen solo un grupo muscular, son simples, repetitivos y no tienen una finalidad, o sea, una razón de ser. Estos se presentan de forma inesperada, repentina y a intervalos regulares. Algo curioso es que los tics no solamente hay de movimiento, sino que hay tics de la expresión, por ejemplo, tics de sonido, pero sabemos que estarían relacionados entonces con movimientos laríngeos involuntarios. La rigidez, en este caso describimos la hipertonía muscular que se manifiesta como un aumento de la resistencia a la movilización pasiva de una articulación. Esto lo podríamos evaluar clínicamente con algunas maniobras de examen físico. La más característica es el signo de la rueda dentada, donde nosotros le pedimos al paciente, no le pedimos, más bien dicho, tratamos de extender la extremidad superior del paciente y nosotros sentimos como esa dificultad para la extensión y es por la hipertonía muscular. No solo en las extremidades superiores, también puede estar en las inferiores, pero quizás es mucho más fácil de evaluar pues en las extremidades superiores. Tenemos a la disquinesia. Esta es una distorsión de movimientos voluntarios con activación voluntaria y los sitios involucrados son la cara, el tronco y las extremidades. Esto puede estar más bien producido por fármacos, sobre todo los antipsicóticos como el haloperidol y la clorpromacina. Si se fijan ustedes, la definición de discinesia se parece mucho a la definición de distonía. La diferencia aquí es el tiempo de aparición. Las distonías agudas pues aparecen generalmente en los primeros días del tratamiento, entre la primera y hasta la tercera semana. Y las disquinesias son alteraciones del movimiento secundarias a medicamentos que aparecen generalmente luego de los 6 meses de tratamiento o inclusive después de varios años. También tenemos las alteraciones de la secuenciación. Vea, como por ejemplo la apraxia ideomotora, que esto es la incapacidad de llevar a cabo un acto motor aislado cuando se le solicita, a un paciente generalmente se puede hacer, pero es espontánea. También está la apraxia ideatoria. En esta hay una imposibilidad del sujeto para llevar a cabo movimientos complejos que exijan el secuenciar ordenadamente una serie de movimientos simples, pero coordinados. Esto ya hablamos también como una evaluación global de las alteraciones del movimiento, la alteración de la secuenciación, o sea, no poder llevar a cabo una secuencia de órdenes. Bien, chicos, esta es la última diapositiva de esta clase. Sin embargo, yo sé que hasta ahorita hemos visto sobre todo alteraciones en un sentido teórico. Les voy a dejar dentro del material de esta clase algunos videos para que ustedes vean pues las principales alteraciones de la psicomotilidad para que pues no solo tengan la definición, sino que puedan
ver qué es ya a nivel de movimiento, qué es lo que se describe. Realmente es bien difícil aprenderlo de una clase si no lo aprendemos directamente del paciente, pero pues para el caso yo les voy a dejar un material que es el que vamos a revisar. Eh, Nos vemos en la siguiente clase y pues sigan estudiando. Pronto va a ser el parcial, así que pues vayan preparándose con tiempo, que no va a estar difícil si ustedes estudian.